Son las 11 de la mañana con 39 minutos de este martes 9 de diciembre y tal como partimos la semana pasada vamos a seguir revisando las propuestas de los candidatos presidenciales. Recordemos que hay este fin de semana segunda vuelta, pero hoy a propósito del tema de la seguridad, que hemos dicho, ¿no? Ha sido como la gran bandera de lucha para muchos y muchas porque es una preocupación ciudadana. O sea, cuando uno pregunta en las encuestas, en los estudios, lo que sea, la seguridad siempre salta a la vista. Ahora, incluso analistas internacionales han dicho que estamos más preocupados de lo que debiéramos. También. Bueno, uno dirá, pero ¿quién es quién para decirme cuánto me preocupe? No, pero solo en términos de estadísticas y de cifras y de sensación, sobre todo de victimización. Pero hay muchas cosas por hacer, hay muchas deudas que saldar, hay mucha prevención, imaginamos, y queremos ver cómo van las propuestas de estos candidatos, qué tan realizables son, así como lo hemos hablado en casos de migración, de educación, de salud. Hoy está con nosotros el director del Magíster de Gobierno y Seguridad de la Universidad Autónoma, Eric Latorre, para hablar de estos temas. ¿Cómo está, Eric? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Gracias por venir, Eric, muy amable. Eric, uno me imagino que cuando es especialista en la materia es de esperar que las principales propuestas o las principales titulares que se den constantemente desde los comandos tengan que ver con el tema de la seguridad, ¿no? De las propuestas que usted ha escuchado, ¿hay algo que le haya llamado la atención? ¿Están como de acuerdo? Ya las vamos a desmenuzar, pero ¿a lo que realmente necesita el país o cómo lo ve? A ver, una mirada general, yo te diría que apuntan en el sentido macro correcto, o sea, apuntan a crimen organizado, que es correcto, apuntan a la institucionalidad que debe mejorarse de manera sustantiva, porque tenemos problemas institucionales muy importantes, apuntan a que el crimen organizado está penetrando hoy día en una etapa, digamos, intermedia, ya no es larvaria, y que debemos abordarlo. En ese sentido son correctos. Ahora, los enfoques, los énfasis, la profundidad que cada candidato plantea es bien distinta y ahí hay harto de comentar. Ya, vamos de menos. Eso, harto que comentar y en ese mismo aspecto. Son distintas en cuáles sentidos más radicalmente, en un tema de foco, en un tema de abordaje, en un tema de no sé, implementación, ¿en qué son radicalmente distintos? A lo mejor no es radicalmente distinto, ¿no? A ver, yo no diría radicalmente, sino que primero la propuesta de Jara es más consistente, es más estructurada, tiene ámbitos mejor definidos. Uno diría, esta propuesta la hizo alguien que probablemente viene trabajando hace un rato en el tema. La propuesta del candidato Kast, yo diría que es mucho más genérica, es mucho más una lista que una propuesta estructurada. Y uno echa de menos varias cosas en estas propuestas. En primer lugar, un tema que es lo que se ha llamado la coordinación interinstitucional o la capacidad del Estado para responder. Yo diría que ambas propuestas, pero sobre todo la de Kast, son débiles en ese sentido. Y es un tema que hoy día es fundamental y que no estamos siendo capaces de llevarlo a cabo. Hoy día uno de los grandes temas es que las policías, las Fuerzas Armadas, la institucionalidad financiera, etcétera, operan por separado y no hemos logrado de ninguna forma integrarlos. Cuando la delincuencia, el narcotráfico, el crimen organizado es un tema multidimensional absolutamente, ¿no? Y mira, solo para ir viendo los puntos que vamos a ir desarrollando y hagamos de inmediato esa lectura, ¿no? En el plan de José Antonio Kast, plan implacable, control y castigo máximo, están precisamente un plan implacable que tiene que ver con cárceles de máxima seguridad, cero impunidad y penas duras, legítima defensa ampliada, militarización de las fronteras y fuerza de tarea conjunta. Cuando uno ve los primeros, digamos, inputs del plan de Janet Jara, aparecen 100 días, 100 barrios, control de armas y levantamiento del secreto bancario, modernización y apoyo policial, seguridad con foco de género. Ahí inmediatamente se nota que son dos cosas diferentes. Claro, el enfoque de Kast es más coercitivo, es más de choque, el enfoque de Jara es más omnicomprensivo del fenómeno. Ambas cosas tienen un cierto sentido. Kast responde a una política de la emergencia, ¿no es cierto? De la política de la emergencia la propuesta es, vamos ahora ya a resolver. Ahora, eso en el corto plazo puede tener mucho sentido, en el mediano plazo hay que tener cuidado. Te iba a preguntar eso. Sí, sin duda. Te iba a preguntar eso porque como es genérico, tú decías más genérico. Es mucho más genérico, sí. A lo mejor tiene esa visión de corto plazo. ¿Sabes por qué te lo pregunto? Y aquí termino. Porque es el lema de su campaña. Entonces, el bastión de su campaña, que en su programa sea más bien genérico, a mí no me calza desde ese punto de vista. Sí, llama la atención. Yo insisto, a ver, yo veo cierto desconocimiento, de alguna manera,
de ciertos fenómenos importantes. Ya hablábamos de... El crimen organizado es muy fácil dar eslogan y decir, no, hay que atacarlo, hay que meterlos presos. Pero el crimen organizado se combate en primer lugar con inteligencia, una inteligencia muy sofisticada. Se combate con una articulación interinstitucional que este gobierno, para ponerlo en simple, no logró. O sea, eso no fue logrado. Se combate con una mirada en el ámbito financiero que tampoco logramos darle finalmente. Fíjate que lo que pasó con la mafia china, por ejemplo. Sí, claro. Hay un tema ahí financiero, sin duda, de fondo, súper complejo. Sin embargo, nosotros asistimos a diario a innumerables indicios evidentes de lavado de activos en múltiples ámbitos y que no los estamos siendo capaces de atacar, digamos. Y eso no se ataca con más presencia policial ni con más capacidad operativa de esa índole, se ataca con inteligencia muy sofisticada. Es que ahí además nos recuerda lo que pasó con el brazo financiero del Tren de Aragua, por ejemplo, que en algún momento algunos decían, ya, pero déjense de pensar en las cuentas, si la gente que está delinquiendo con el narcotráfico o con el crimen organizado no tiene cuentas en los bancos, y nos explotó en la cara que sí tienen cuentas en los bancos, que hay gente que son chilenos, hay otros que son extranjeros residentes y que efectivamente como tienen acceso a la banca pueden por ahí hacer sus distintos movimientos, ¿no? Y a propósito de esa diferencia, por ejemplo, que es en la planteamiento de Jara sí se habla de control de armas y levantamiento del secreto bancario. En el caso de Kast, por ejemplo, sí se habla de algo que me imagino la ciudadanía quiere mucho, que son cárceles de máxima seguridad, cero impunidad y penas duras, algo que igual tiene sus matices porque ya durante el fin de semana se dio cuenta de esta propuesta de indultar algunos presos, incluso en delitos tan graves como violación a los niños. Se habla de enfermedades, no siempre se pone el cáncer terminal, pero tampoco hay un detalle en la enfermedad. O sea, podría un diabético a lo mejor de 79 años salir libre. A ver, yo creo que ahí, mirándolo en perspectiva, yo no mezclaría la discusión. Creo que esto ensucia la discusión, son debates distintos. Sin embargo, a ver, el tema de las cárceles se toma con mucha liviandad. Es muy fácil dar eslogan. Les voy a poner un ejemplo que me tocó conocer de primera fuente. El año 2018, el gobierno del presidente Piñera intentó un proyecto de mejora sustantiva en gestión carcelaria y en gendarmería. Un proyecto financiado por el Banco Interamericano, $100 millones involucrados. Era un proyecto visionario, 2018, que una de las cuestiones que anticipaba era que había que mejorar la gestión de las cárceles, no solo infraestructura, gestión carcelaria por el ingreso del crimen organizado. Ese proyecto, que tenía aprobación de Hacienda, tenía aprobación de Interior en su momento, duró 2 horas vigente, cuando Gendarmería hizo un paro frente a la Moneda, 2018 aproximadamente, y el proyecto se bajó. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Los eslóganes de esto no funcionan. Implementar un programa de reforma estructural en cárcel y gendarmería, que no es un problema de infraestructura, es muy difícil y requiere una capacidad de articulación política y de gestión muy compleja. Y eso no se está diciendo. Todo parece mágico. Vamos a reducir el Estado y a sacar personas. Yo quiero ver cómo hacemos esto. Ojo, no digo que no haya que hacerlo ni que no se pueda. ¿Cómo? Pero es cómo y no es mágico. Claro. Entonces, la sobreexpectativa que estamos generando en materias como cárceles, me parece que es complejo, porque le va a afectar al propio gobierno que las haga. ¿Y la militarización de la frontera? A ver, vamos un paso atrás. La Política Nacional de Defensa establece hoy día, está vigente, que el crimen organizado es una amenaza a la seguridad nacional. Por consiguiente, el involucramiento de las Fuerzas Armadas en la protección fronteriza es algo que debiera implementarse. Eso, de hecho, coinciden ambos candidatos. De hecho, la candidata Jara va más lejos. Habla de darle función al Comando Mayor Conjunto. O sea, ya involucrar mucho más derechamente. Pero el problema, nuevamente, no es militarizar, no es llenar de militares. Es un problema de inteligencia o capacidad logística, y la inteligencia se llama inteligencia residual, porque el sistema de inteligencia militar no es exactamente el mismo del sistema de inteligencia civil, que ninguno de los dos está hoy día operando bien, pero deben integrarse en una parte. Entonces, nuevamente son cuestiones bien más sofisticadas y que nadie hoy día tiene muy claro cómo esto debe implementarse, ni las propias Fuerzas Armadas. Cuando en Chile, acuérdense ustedes que el presidente Boric convoca al Consejo de Seguridad Nacional el año 2024, ¿se acuerdan? Sí. Y uno mira el acta, porque es pública, gran articulaciones del Consejo de la Transparencia que logró que las actas del COSENA fueran públicas, que antes no lo eran. Si uno mira el acta, las Fuerzas Armadas, la declaración de los propios comandantes en jefe, es literalmente decir que ellos no se van a involucrar a menos que se cumplan un montón de condiciones y que no tienen claro cómo involucrarse. Porque no están preparados tampoco tan... Ni preparados, ni hay claridad. No hay demasiada claridad. Claro, protocolos, nada. Aterrizan el tema ellos mismos, digo. Exactamente. Entonces, pero ahí también hay un tema
en que las Fuerzas Armadas, y ahí yo tengo una crítica a las Fuerzas Armadas, debieran tener un rol más activo y más propositivo. Es decir, ok, nos involucramos y con estas condiciones, de digamos, esta manera, con estos requerimientos, con esta capacidad, etcétera. Y lo otro, perdón, que yo creo que los dos candidatos a mí no me termina de cerrar. Cuando se ofrece mucha plata, si los problemas en primer lugar no se arreglan con plata. Ejemplo, en Chile tenemos mucho. El plan Auge se le metió mucha plata, terminó fracasando por otras razones. En Chile, uno de los países que más invirtió en tecnología para la educación y no mejoramos la educación. Cuidado con eso, porque se requiere más capacidad técnica. Les comento, en la universidad hace poquito, recién terminamos con unas alumnas un estudio sobre los planes de seguridad municipal, que también Jara propone meterle mucha más plata. Casi no dice así, pero es ahora lo mismo. Sin embargo, la calidad técnica de los planes de seguridad municipal, nosotros estudiamos 33 planes, que son los que la Contraloría dijo que existían, la capacidad técnica es muy mala, es muy baja. Es muy baja. Tú no ves una relación entre indicadores delictuales con una articulación coherente para cumplirlo. Tú dices, vamos a poner cámaras. ¿Y para qué? No sabemos, pero ponemos cámaras. Todos quieren mayor despliegue. ¿Sí? ¿Despliegue para qué? Cuidado. Cuando tú haces más despliegue inorgánico, lo que hace es simplemente desplazar el delito. Pero ahí es un problema de diseño, es un problema de enfoque, porque si tú dices que no es necesariamente un tema de plata, estoy de acuerdo, y lo explicaste muy bien. Entonces el problema es de falta de gente técnica como para que diseñe estos temas. Falta de comprensión del fenómeno. De gestión, de comprensión del falta de fenómeno. comprensión del fenómeno y de cómo funciona el Estado. Entonces, tenemos a la SPD hoy día, que entrega un modelo de plan de seguridad a los municipios. Es un modelo técnico, bastante básico, pero ok, yo lo encuentro muy básico, creo que requeriría mucha más trabajos. Los municipios lo diseñan y luego lo envían a la SPD, que en algunos casos entrega algunos comentarios técnicos muy, muy básicos. Eso es no entender que deberíamos poner mucho foco en esa capacidad. Ahí en ese lugar. Y en eso, porque todo lo que haga el municipio en seguridad se hace sobre la base de ese plan de seguridad. Y fíjate que es más, después, nosotros los 33 municipios que te estoy diciendo no encontramos ninguno que reporte adecuadamente qué se está haciendo efectivamente después. Entonces falta transparencia también, falta rendición de cuentas. Entonces, eso es, al hacer eso bien hecho, es comprender cómo funciona el Estado y cómo el Estado es una estructura muy difícil de articular. Muy difícil de articular. Porque son estancos tremendos, son burocracias difíciles de mover. Mira, me tocó trabajar con las policías. Mover las policías para que se integren entre ellas es una tarea titánica. Ya coordinarlas con aduanas, con la policía marítima, no, ya es otra tarea. Entonces, esa mirada, si no se tiene de manera omnicomprensiva, terminamos nuevamente con, una palabra antigua, una especie de cosismo, como había un candidato famoso. Sí. Entonces vamos haciendo muchas cosas. Pero al final no hacemos nada. No terminamos integrando funciona. nada. Claro. Oye, interesante eso, porque hoy día había que legislar en el Congreso a propósito de la Ley de Seguridad Municipal y no hubo quórum. Estamos conversando con Elir Latorre, director del Magíster de Gobierno y Seguridad de la Universidad Autónoma, revisando los planteamientos de seguridad de las dos candidaturas que van a la segunda vuelta este fin de semana. Hay otra para cerrar con Kast que me llamó particularmente la atención, que dice legítima defensa ampliada. Sí, yo quería preguntar eso. Sí. ¿Eso no puede ser la antesala de que todo el mundo se quiera armar o que, no sé, haya justificación para llegar y matar, tirar a matar, no sé? A ver, es que esa es de las cosas que hay que precisar. Como frase no dice nada. A ver, eso requiere... Dice que propone una presunción legal de defensa en casos críticos para evitar la criminalización de víctimas que se defiendan. Está bien, pero sigue sin decir nada. O sea, es un eslogan, pero eso requiere una formulación legal específica que no está hecha. Fíjate que si nos vamos a eso, mejor, si queremos hacer algo, aprobemos de una vez por todas la regla de uso de la fuerza. Que ahí ya ni siquiera tenemos hoy día claridad respecto a cómo las policías deben usar la fuerza y tampoco las Fuerzas Armadas. Entonces, ponemos un poquito frases rimbombantes, pero acá lo que necesitamos es que los que deben usar la fuerza tengan las reglas claras de cómo usarla y para que efectivamente funcione el imperio del derecho. En ese sentido, a mí me preocupa mucho la ley que se está trabajando de seguridad municipal, que también tiene que vincularse a la regla de uso de la fuerza. Claro. Porque si bien los municipios son coadyuvantes y no tienen una labor represiva, hay un momento en que hay un cruce y donde efectivamente pueden tener en la labor de llegar primero a un sitio del suceso, deben tener la posibilidad de defenderse y tener algún mínimo uso legítimo de la fuerza. Si no, tampoco funciona. Y estamos poniendo hoy día, como pasa, a funcionarios municipales
a que sean agredidos y violentados, digamos. Habla el programa de Jara, si no me equivoco, sí, de respecto a funcionarios municipales con el refuerzo de armas no letales, ¿no? Para seguridad a nivel local, una medida que marca una diferencia. ¿Te parece que es un camino? ¿O es más bien una cosa, con mucho respeto, decorativa? No, yo estoy de acuerdo. Los funcionarios municipales deben tener la posibilidad de usar armas no letales, pero en el marco de reglas de uso de la fuerza. Sí, claro. Mientras no esté una, no se puede, claro. no se entiende la otra. Ahora, el problema es que me llama la atención también de la candidata Jara. Si es continuidad este gobierno le costó un mundo pasarle pistolas Taser a Carabineros. Y seguimos una especie de proyecto piloto. Son cosas que la verdad cuesta entender, porque el uso de pistolas Taser lleva como 20 años en diversos países, no debiera ser un piloto. O sea, sí, si vamos a decir, está aprobado, digamos. Sí, está aprobado. Y de hecho eso lo demuestra todo lo que estoy en materia de seguridad. El uso de armas no letales por parte de las policías lo que hace finalmente es bajar muchísimo el uso de armas letales. Claro. Entonces, estamos hoy día en una situación... Son persuasivas, se supone. Claro. Son disuasivas y en el caso de tener que agredir, no son letales. Claro. Como sí lo es un arma de fuego, que en la mayoría de los casos es letal. Bueno, eso se inscribe también en la modernización que dice el proyecto de Janet Jara y apoyo policial, fortalecimiento de policías, uso de tecnología, drones de inteligencia artificial, por ejemplo. Sí, pero en un contexto de una estrategia. Pues si usar tecnología, llenarse de cámara no significa nada, tener imágenes por teléfono no significa nada. A ver, pongamos un ejemplo súper concreto. En un momento dado, la Asociación de Municipios de la Zona Oriente, que existe y ellos operan en seguridad, tienen algunos éxitos bien interesantes, lograron, a partir del estudio de imágenes y de clasificar y establecer en un sistema de inteligencia a qué hora se producían los asaltos en las autopistas, por dónde llegaban los vehículos, por dónde se iban los asaltantes. Bueno, haces un diseño donde tú a partir de eso puedes colocar una patrulla disuasivamente por media hora en un lugar y bajar drásticamente ese nivel de delito. Eso es uso de inteligencia. Te fijas, al final, usando bien la información con una patrulla y dos personas, claro, digamos, haces lo que podrías eventualmente de otra manera tener que necesitar 20 patrullas. Ahora, ¿cuál es el problema? Y ese es el gran problema, que el delito se mueve. Entonces, cuando el delito que opera por riesgo visualiza que en un momento ahora había mucha encerrona en el sector alto y eso bajó. El problema es que eso se desplaza a la zona sur y a la zona poniente. Bueno, lo hemos visto con los toldos azules, ¿no? Pero por supuesto. Pero entonces se requiere inteligencia. La lucha contra el crimen organizado requiere inteligencia. Y eso no lo hemos entendido, estamos muy lentos. Llevamos años discutiendo leyes de inteligencia. Otra propuesta de Janet Jara es 100 días, 100 barrios. Dice, una intervención en barrios tomados por bandas criminales en los primeros 100 días de gobierno, apuntando sobre todo a disminución del delito, pero también a recobrar los espacios que han sido tomados. Nuevamente, inteligencia, porque el mismo ejemplo, los toldos azules. Si tú quieres recuperar un barrio, ok, lo puedes hacer, pero con una capacidad operativa y logística tremenda, con un despliegue tremendo. Deja ese despliegue y a los 2 días perdiste de nuevo. Entonces, ¿qué se requiere? Se requiere usar la inteligencia que desbarate las mafias que operan detrás de los ilícitos de ese barrio. De lo contrario, lo que estás haciendo es un copamiento carísimo que no lleva mucho más allá. Entonces, en ese punto, no entender eso es perdernos y ocupar una cantidad de recursos que no tiene ningún sentido. ¿El secreto bancario ayudaría? A ver, yo creo que se le ha dado demasiada importancia. Yo creo que sí podría ayudar, pero hay varias otras cuestiones previas al secreto bancario. Hoy día, si hay un área que funciona mal en esto, es la unidad de análisis financiero. O sea, ellos tienen atribuciones que hoy día no usan. Hay capacidades que podrían utilizar usando sistemas de inteligencia artificial que no usan. Y la verdad que sus aciertos son bastante pocos para las capacidades que tienen. Y ahí nuevamente no es un problema de recursos, es un problema de gestión y la mirada estratégica que se tiene respecto a la temática. Claro, sí, porque el lavado de dinero también está a la orden del día en el último tiempo en nuestro país. O hay un grupo de la población que cree que hoy día los protagonistas de la delincuencia y del crimen organizado son sobre todo extranjeros. Puede que las cifras lo avalen, hay algunos casos en los que no, pero para la ciudadanía la idea que queda es que nosotros hoy día somos víctimas del crimen organizado porque vinieron bandas extranjeras y son los extranjeros los que están delinquiendo. Cuando dicen vamos a sacar a los extranjeros de Chile, los vamos a expulsar, los vamos a invitar o los vamos a llevar de acuerdo a los protocolos que hay en las dos campañas, digamos, muchos piensan que esa es la solución.
del crimen, que como echando a todos los extranjeros que están ilegales, se va a acabar el crimen organizado, el narcotráfico y demás. Fíjate que lo más probable es cuando tú los eches, a ver, en un mundo de ficción, que los echaras a casi todos y quedarían los que sí debieron irse. Porque los que están operando el crimen organizado, los que están operando en el secuestro extorsivo, los que son sicarios, tienen sistemas y mecanismos de protección, autoprotección muy sofisticados. Y a ellos no los vas a alcanzar. ¿A quiénes van a alcanzar? Al indocumentado, que es hijo vecino, que no tiene, que más bien por un problema más bien social se vio obligado a migrar. Pero el crimen organizado no lo alcanza de esa manera. A ver, pensemos, que ya está bastante probado, los sicarios que matan al teniente Ojeda entran y salen del país de manera inmediata. Ellos tienen toda una logística de apoyo. Yo creo que es peligroso que se use en estigmatizar a los extranjeros, sino que lo que debe mostrarse claramente es que sí, hay delitos vinculados a la criminalidad organizada donde sí los extranjeros tienen mayor incidencia, pero son personas muy específicas que tienen que detectarlas con, nuevamente, sistemas de inteligencia. Y esa persona no anda en la calle. Claro, no es una redada. No. Entonces, en Chile hay 3 delitos bien complejos que han aumentado y que sí tienen incidencia extranjera. Uno es el homicidio con autor desconocido, donde cuando se ha ido develando este autor, en general, hay muchos homicidios que es por encargo o que es en el contexto de disputas entre bandas organizadas. El segundo es la extorsión, el secuestro extorsivo. Ahí hay mucha participación, mucho más de extranjeros que el promedio de la población extranjera. Y el tercero es detrás de redes de crimen organizado operando sistemas sofisticados de lavado de activos. Entonces, pero esos 3 tipos de personajes, aunque eches el 90% de los extranjeros ilegales, probablemente esos no van a estar ahí. ¿Te fijas? Claro. Porque ellos tienen redes de protección, pues. Así están operando. Es por ello que aquí, si uno piensa en el crimen organizado, debería pensar que es como una especie de pulpo, pero con 1000 tentáculos, y tú puedes cortarle muchos tentáculos de a uno. Pero si tú no atacas la cabeza, estás jodido. Y la cabeza se ataca atacando el financiamiento. Eso está en todos los textos, está en la historia de la organización que se lucha contra el crimen organizado. De lo contrario, enfrentamientos, desbaratar una célula específica, quitarles un decomiso, por importante que sea, no los va a desarticular. Porque de acuerdo a lo que tú dices, Eric, es claro, es como un monstruo de 1000 cabezas, ¿no? Eso o sea, sí. Efectivamente da como, no sé, como que no tuviera una solución, obviamente, en el mediano plazo. Pero sí pero si miramos ejemplos exitosos en un momento determinado, sí la tiene cuando en Estados Unidos existe eso. Te iba a preguntar, por ejemplo, exitoso, por ejemplo. A ver, en Colombia se han hecho algunas cosas cuando se han hecho bien y se ha logrado desbaratar algunas células. En algún momento, cuando la historia famosa, ¿no es cierto?, de Escobar, más allá de toda la lucha militar que se dio contra Escobar, los primeros éxitos empezaron cuando se empezó a intentar desbaratar su aparato de financiamiento. La plata, tío. Sí, el movimiento económico. En México pasó lo mismo cuando se desbarata, ¿cómo se llama? El que está preso en Estados Unidos ahora, el gran capo, que se escapó 1000 veces. El Chapo, ¿no? El Chapo. Chapo Guzmán. Pero la clave con él fue empezar a rastrear y bloquearle el dinero. Lo que hoy día pasó con esta mafia china, ¿no es cierto? Más allá de que detengamos a 17, 20 o 30 o 50 miembros de esa mafia, la clave es qué tanto vamos a poder desbaratar sus flujos de dinero que finalmente lo sostienen. Si esto es bastante obvio, pero difícilmente abordable, y si lo abordamos como lo hacemos hoy día, que básicamente somos reactivos, la verdad que nos cuesta mucho llegar. Ya hay cuestiones bastante evidentes. Estamos viendo un montón de... A ver, ¿dónde se lava dinero? En restaurantes, en hoteles, en moteles, en barberías. ¿Y qué está pasando ahora? En estos casinos de juego ilegales que están llenos. Pero eso es puro lavado de dinero. Por favor, no nos perdamos. Y ante esta evidencia, digamos, ¿te parece que los planes siguen siendo reactivos más que otra cosa? En general sí, pues son reactivos. O sea, eso es bastante evidente. Y no estamos poniendo entonces el énfasis donde tenemos que ponerlo en ese sentido. Y ahí uno tiene la esperanza de cualquiera sea de los dos candidatos que gane, y más allá de las medidas de corto plazo, inmediatamente se pongan a pensar en articular esto de una perspectiva más amplia, y ojalá eso ocurra, digamos.
Hay tanto que debatir, uno piensa de pronto también en la explotación infantil, en los niños y jóvenes que son captados por el crimen organizado, y aquí todavía no hemos ni actualizado la ley también de responsabilidad penal adolescente. Hay mensajes que se instalan, por ejemplo, Raúl nos dice, siempre cuando se les solicita que intervengan en temas de desórdenes públicos a las Fuerzas Armadas, como para el estallido, la excusa es que no tienen competencias para actuar, pero ¿qué están haciendo? Dice Raúl, se pregunta, para que algún día tengan esas competencias, esa expertise y puedan hacerlo. Y por otro lado, Cristian, desde Villa Alemana, Raúl era de Valparaíso, nos dice que expulsen a todos los extranjeros con antecedentes, no tenemos por qué aguantarlos, tenemos nuestros propios delincuentes y a esos sí tenemos que aguantarlos porque no los podemos expulsar. Ahora, muchos de esos extranjeros no sabemos si tienen o no antecedentes, porque no tenemos hoy día ninguna información desde Venezuela hace muchos años, por ejemplo, la mayoría son venezolanos, donde no nos entregan la información. No, porque si además entran con pasos ilegales, yo puedo decir que me llamo Sigourney Weaver. Claro. ¿Y cómo lo comprueban, no? Exactamente. Entonces, nuevamente, suena bien. Todos los con antecedentes expulsémoslo. Por supuesto, si lo detectamos, y de hecho Bachelet lo propone, ¿no? Son medidas, expulsar a los extranjeros que están por ley 20.000 o que han cometido delitos en sus países, pero el problema es que no es tan fácil identificarlo. Entonces, de hecho, es muy difícil si entran por un paso ilegal. De hecho, la mayoría de ellos entregan identidades falsas, pues es lo obvio, para poder tenerlo. Exacto. Para poder tener. Mira, cuestiones tan básicas como esta. Cuando entregan una identidad falsa y tú no sabes su récord criminal, por protocolo deben ir, se asume que no tienen récord criminal y tienen que ir a una unidad penitenciaria de más baja seguridad. ¿Y qué es lo que hacen ahí? Tomarse esa unidad penitenciaria, claro, porque empiezan a influir, a manejar, a manipular. Entonces, amenazar incluso. Por supuesto, pero por supuesto. Entonces, estamos en un escenario en el sentido que los eslogans no nos sirven. Y lo otro tengo que mencionarlo, algo hay que mencionar, y que también es crimen organizado, entre comillas, es la corrupción que estamos viendo en Chile. Yo trabajé años en la Contraloría, creo que he conocido mucho el tema, y lo estamos mirando, seguimos mirando la corrupción como algo medio lejano, aislado, accesorio. Y aquí lo que vemos son redes, es indudable. Y el crimen organizado necesita también tener el ABC del manual, penetrar las instituciones. Y ya estamos viendo que ha permeado de alguna forma gendarmería, carabineros, fuerza aérea, ejército. Entonces, municipios. ¿Y qué estamos haciendo ahí? ¿En serio? Yo creo que bastante poco. Bueno, es súper importante entonces no quedarnos con los eslogans, como hemos escuchado esta mañana, interiorizarnos. Si nos interesa el tema de la seguridad, leamos los programas de los distintos candidatos, analicemos, revisemos y tratemos de educarnos también en temas de seguridad, porque a veces, cuando nos sentimos víctimas, sobre todo, es fácil caer en lo más simple, lo más fácil, pensar que es efectivo, cuando en el fondo ya nos ha quedado claro que otra cosa es con guitarra, como se dice en buen chileno. Eric Latorre, director del Magíster de Gobierno y Seguridad de la Universidad Autónoma, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a usted. Gracias, Eric.